La escritora, articulista, promotora cultural y miembro de esta familia sin censura, Beatriz Aldaco, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Beatriz, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas tardes todavía acá, buenas noches donde te encuentres, quién sabe, donde sea, pero buenas, y de buenas, como dicen, estamos bien y de buenas. Te Eso. agradezco mucho que hayas leído el texto como siempre y muchas gracias por recibirme en tu programa, en tu visto programa. Y pues en efecto me puse pues a repasar, a reflexionar, a intentar profundizar como pretendo casi siempre cuando me propongo escribir un artículo y llegué a esas conclusiones, Vicente. O sea, aparte de otras muchas razones por las cuales se ventila y se manifiesta ese sentimiento negativo, ese odio, ese desprecio por el presidente, está ese en particular, ese elemento en particular que poco se ha tocado, pero que había que decirlo. ¿Qué forma hasta, no sé si decirlo así, poética? ¿Me escuchas, Beatriz? Sí, ¿Sí por me supuesto. escuchas? Te escucho muy bien, sí. A ver. Muy bien. Es que Sí, por ahí todo me bien. dijeron en el equipo de producción que tenía problemas Ah, con mi audio. no, te estoy escuchando. Hasta poética la forma tuya de describir por qué odian al presidente. Porque pues tiene virtudes, tiene valores que no pueden tener esos que han saqueado, que se han servido con las cucharas grandes en el pasado, querida Beatriz Aldaco. Es que fíjate que por más, no todos, pero por más corrupta que sea una persona, por más, qué feo decirlo, pero despreciable que pueda ser en su actuar, en su proceder, en la traición a los encargos o cargos que se le han brindado, como muchos exfuncionarios y la mayoría de los expresidentes mexicanos. En el fondo hay una conciencia del bien y del mal, aunque esta no, sin que caigamos en el maniqueísmo. Y ahí pongo, por cierto, pongo ahí por eso mismo los ejemplos. En el fondo hay una conciencia de que actuaron mal, solamente que esa no se va a ventilar. Es rarísimo o cuando hemos visto que alguno de estos personajes que traicionaron la confianza del pueblo en algún momento determinado, o periodistas que traicionaron a su oficio, lo reconozcan. Es raro que eso ocurra. A lo mejor se me pasa en este momento a alguien, no dudo que haya habido alguien que lo haya hecho, pero no ha sido un caso público, lo suficientemente conocido, o no es muy frecuente. Pero en el fondo lo odian, algunos lo odian porque tendrían que volver a nacer, tendrían que volver a desarrollarse como seres humanos, a desempeñarse en la vida como seres humanos en general, o como profesionistas, o como funcionarios, para poder revertir todo aquello que hicieron mal. Y entonces hay una especie de frustración muy profunda en esas personas, que les provoca que exista alguien como el presidente, que no tiene que hacer nada de eso porque pues ha cumplido con ética, y ha cumplido con compromiso de su función en las diferentes tareas que ha ido desempeñando, sobre todo aparte de las desempeñadas como luchador social, en concreto las de jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México, mm, y como presidente de la República. Entonces, alcanzarlo es muy difícil, o sea, alcanzarlo éticamente es muy difícil, por no decir que imposible. Entonces, ese sentimiento es un resentimiento en contra de su figura, porque les es imposible alcanzarla, o es imposible revertir todo aquello que se ha hecho mal.
porque como digo, yo sé que no en todos los casos, hay casos patéticos, hay casos que no tienen revés, que son indefendibles, pero hay otros que sí lo serían, pero no van a reconocer esta parte de la envidia porque es uno de los sentimientos, como digo yo ahí, más difíciles de reconocer. Por algo hablamos de envidia de la buena, pero pues como ya vimos ahí, pues no existe, es envidia. Envidia es querer lo que el otro posee, pero que esto te genere un sentimiento de animadversión, de rencor, de coraje contra la persona que posee aquello que deseamos de ella. No veo a Vicente, se nos fue. A ver si ahí me escuchas, Beatriz Aldaco, Ya, te ofrezco. ahora sí, ya, Sí, ya, ya te acabalé, como dicen acá en Sonora. ha de haber algún envidioso por ahí que anda metiendo Ah, la sí, mano. sí, exactamente. Nos quiere boicotear, es un complot o un boicot. Oye, querida Beatriz, pero te refieres a los contrincantes políticos del presidente, a esos que no quieren al presidente, porque me imagino que alguien de a pie, con buenos sentimientos, con virtudes, con valores, sí podrías aspirar a, a llegar a ser, por ejemplo, presidente de la República y no envidiarle necesariamente al presidente eso de que estamos, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que la envidia es uno de los pecados capitales porque no es solo desear lo que el otro tiene, sino que este deseo va acompañado de un sentimiento negativo. Y en el caso del presidente es muy en el fondo, y para algunos puede parecer descabellado lo que digo, pero creo que no. Muy en el fondo desean ser honorables, desearían ser honestos, desearían no ser corruptos, muy en el fondo, pero esto les genera animadversión y odio. Esa es la diferencia. O sea, muchas personas podemos admirar de otras cualidades y querer poseer esas cualidades o incluso querer poseer algunas cuestiones que no son materiales. Pero si esto nos causa un sentimiento negativo de rencor o de animadversión o de odio, entonces sí se convierte en envidia. Lo otro no es envidia, lo otro es aspirar legítimamente a poseer algo que el otro tiene, pero sin que eso genere odio por la persona. Entonces, sí, y sí, por supuesto que me refiero a los detractores, a los contrincantes de López Obrador y queriendo entender por qué o cuál es una de las explicaciones del odio que se le tiene. Y esa es una de las explicaciones y yo lo centro finalmente en el amor al prójimo, porque estas personas normalmente, pues su amor está acotado a ellas mismas, a sus seres queridos, a su pareja, a su familia, pero no a la humanidad. Y en el caso de López Obrador, el amor que él tiene lo expresa y lo manifiesta en sus actos y es por la sociedad, o sea, es por la gente, no solo por sus allegados. Esa es la gran diferencia. Y no cualquiera, o sea, no cualquiera ostenta ese tipo de amor al prójimo de manera tan clara y sobre todo comprobable con hechos como los que enumeró ahí, ya en su desempeño como presidente. Se me vienen ejemplos a la mente de esos que podrían tener la envidia por la empatía que tiene el presidente con los más vulnerables, solo como ejemplo. Gabriel Cuadri, no sé si te acuerdas, aquel tuit de Ay, claro. 2019, algo así que dijo, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. No, pues qué bonita empatía con los más pobres, ¿no? Solo como ejemplo se me viene a la mente. Sí, tienes razón, Vicente, tienes razón, y traigo a colación el contraste entre esto que acabas de mencionar, que es
de uno de los detractores de López Obrador, uno de tantos, Cuadri, con el acto de perdón que el próximo 28 de noviembre va a protagonizar o va a llevar a cabo el presidente para los yaquis, por ejemplo, que tú sabes que en varias mañaneras y en sus libros el tema de los yaquis, el tema de este pueblo originario es una de las deudas, lo ha expresado él, es una de las grandes deudas que se tienen, que los gobiernos tienen con los grupos originarios, y menciona a los yaquis, pues como tú sabes, la expulsión fue muy dolorosa, el regreso fue muy doloroso también, y hasta la fecha no se les había hecho justicia. Tenía que haber entrado la cuarta transformación a imperar en México, como lo ha sido desde fines de 2018, para que cambiara para los yaquis su suerte. Ya tenemos una universidad de los yaquis, una universidad se está terminando de construir, va a iniciar pronto sus funciones. Cuando habíamos nosotros imaginado que pudiera existir algo así? El tema del agua se está resolviendo, y en la parte moral, histórica, el presidente viene expresamente el día 28 de este mes de septiembre a pedir perdón a los yaquis, que podrá ser muy cuestionable lo de pedir perdón, pero de que es un acto simbólico, político importante, lo es. Tengamos o no tengamos conciencia de nuestro mestizaje, tengamos o no tengamos preferencia por lo español o indígena, eso es punto y aparte. Existe el pueblo originario, existen los yaquis, no se les ha hecho justicia, y es importante que ahora el presidente de la República les pida perdón, y no solo les pida perdón, sino que haga lo que está haciendo ahora, que es ir compensando todas las carencias que han padecido durante todo el siglo, prácticamente, bueno, desde siempre, pero particularmente durante el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces, este contraste es muy interesante que menciones a Cuadri, porque ¿qué va de una expresión como la de Cuadri, que muestra un desprecio, a una posición muy clara del presidente de la República ahora a favor de los pueblos originarios, y su insistencia siempre en el legado que nos han dejado y en la necesidad de incorporar en nuestra cultura mestiza los valores de estos pueblos, ¿no? Así es, querida Beatriz Aldaco, como siempre, es un placer leerte, es un placer platicar contigo, y pues invitemos a la gente para que te lea en dónde estás publicando y en dónde te pueden buscar en redes sociales. En Facebook sigues estando, ¿no? En Facebook, ahí no fallamos, con nuestro muro es público, me encuentro como Beatriz Aldaco, y en Regeneración, en MX, en el portal, escribo un artículo semanal que también se publica en Sonora Inclusiva, un portal radicado en Sonora, pero que cada vez tiene más presencia en otras partes del país y del mundo. Y en Datos Duros con Ricardo Sevilla los jueves, y con el gran Vicente Serrano martes o jueves. Así Martes o jueves, es. con mucho gusto. Algún día será martes y jueves, mi querida ¿Por qué Beatriz no? Aldaco. Pronto, verás que sí. Ya sabes que te admiro, te respeto y te mando un abrazote. Igualmente, eres bien correspondido. Muchas gracias a ti, a tu equipo y a todo el auditorio. Gracias, es Beatriz Aldaco, escritora, promotora cultural, hablando con nosotros sin censura.